Bienvenido Gauchito Gil a la señal, ¿cómo estás? Eh, Bien, no sé, me río solamente porque yo dije la última vez que nos encontramos, dije, bueno, tenemos que decidir si vamos a votar a Martínez de Oz o no. Bueno, votaron a Martínez de Oz, Sin duda. así que estamos en esta situación. Pero bueno, como se puede estar en esta situación. Acabamos de publicar un material en la señal Medios que se titula Un balance del gobierno saliente. Lo separás en tres fases y tratás de realizar una observación sobre lo que ha ocurrido en la República Argentina en este tramo, cómo llegamos hasta aquí. Después te voy a preguntar cómo seguimos, pero quiero que resumas tu visión del balance. Bien, yo había armado esto como una serie de balances porque, bueno, me parece que es necesario que, digamos, de este gobierno ha habido balances súper apresurados. Yo siempre dije lo mismo, que es hay que esperar a ver cómo termina para decir, para no comerse la frutilla antes de comerse el postre. Uh-huh. Pero bueno, me quedé corto porque, bueno, empecé a publicar estas cositas así cuando tuve tiempo y se empezó a viralizar algunas cosas, con lo cual, bueno, llegamos a esta situación en la cual publiqué estas tres partes. La primera parte tenía que ver con la idea de, bueno, ¿qué podemos definir como un éxito para un gobierno como el de Alberto Fernández? El primer punto fue, nosotros lo votamos para que no vuelva Macri. Uh-huh. Bueno, volvió Macri. Claro. Entonces en ese punto, en un punto estrictamente político, uno puede pensar, bueno, el gobierno de Alberto Fernández fracasó porque vino a sacar no el pudo evitar Macri, que volviera el liberalismo al gobierno. Exacto. Que además, digamos, Alberto Fernández, Cristina Fernández, no sé si Sergio Massa lo ha dicho explícitamente en alguna oportunidad, pero creo que también, la idea era justamente sacarlo para siempre, no tener más un gobierno liberal, antinacional, algunos podrían decir conservador, en ese tipo de confusiones que hay en la Argentina, pero que tenían que ver con eso, ¿no? Sí. El segundo punto en el que yo me enfoqué es en lo que podría ser el heredero de las libertades civiles o los derechos de la humanidad, que son la educación y la salud y la vida, porque justamente en este gobierno se pusieron muy en cuestión estas cuestiones, muy discutidas, no solamente discutidas desde lo político, sino desde los hechos concretos de que tuvimos la pandemia, y eso generó una exposición muy significativa, porque la gente se podía morir de múltiples causas, no solamente por el COVID, sino de hambre, se podía morir por un montón de situaciones, como se ha visto a lo largo de todo el mundo en un montón de países, con lo cual, aún antes de trabajar, de tener derechos, de tener vivienda, de tener un montón de cosas, de desarrollo industrial, pasó a ser prioridad salvar la vida. En ese punto yo creo que el gobierno de Alberto Fernández fue extraordinario, porque salvó la vida de un montón de gente, garantizó un proceso de vacunación extraordinariamente difícil, garantizó la repatriación de un montón de argentinos en el exterior que quedaron absolutamente varados gracias a aerolíneas argentinas, y todas las aerolíneas estatales que no son solamente aerolíneas argentinas, que usaron sus aviones para traer y repatriar a los argentinos en el exterior, garantizó que el sistema público de hospitales funcionara, aplicó un sistema de hospitales móviles o de internaciones móviles o modulares que implicaban ampliar la capacidad, y tuvo un sistema de testeos, de rastreos, de lo que se llamó la cuarentena, que es un sistema de restricciones que permitió salvar la vida de un montón de personas. Y en simultáneo hizo un proceso de lo que se llamó el ATP, después se llamaron los REPRO y el IFE en menor medida, eso también hay que decirlo, que sostuvieron el empleo, o por lo menos algunos empleos, los empleos registrados, las capacidades productivas
y los ingresos intactos a lo largo de la pandemia, que eso no sucedió en un montón de países que quedaron con la estructura productiva absolutamente destartalada después de el efecto de la pandemia. Y del lado educativo, yo mencioné una especie de claroscuro. Fue un gobierno que se preocupó por la educación, también los gobiernos provinciales se preocuparon por la educación. Sin embargo, tuvimos una serie de encontronazos entre, por un lado, la cuestión del cuidado y el cierre de las escuelas, con el riesgo de quedar, como un poco quedó el gobierno, como un gobierno que no le interesaba la educación, que no le interesaba el desarrollo de los chicos, que tuvo además estas consecuencias palpables en las dificultades para el aprendizaje que tienen los chicos hoy en día. Esto lo puede decir cualquiera que da clases en cualquier lugar, que vienen de los colegios en general, los colegios públicos, los colegios en el conurbano. Es muy drástica la diferencia entre los chicos que ven las camadas desde el 2018, vamos a decir, antes de la crisis de Macri, y ahora es tremenda, y eso es un impacto. Y los padres que miran a esos chicos y ven que no tuvieron la educación que necesitaban en ese momento, también tienen bastante sentido estar enojados. Y el último punto era el punto del trabajo. El último punto, porque a mí me hubiese gustado explayarme un poquito más, que es un punto altamente positivo para este gobierno, que es que el desempleo bajó a cifras históricas. Yo me tomé el trabajo de buscar año por año los semestres, los trimestres correspondientes a los periodos actuales. Es muy difícil y siempre es arriesgado, pero los datos con la mayor justicia posible dan que desde el 87 para acá no había un desempleo como el que estamos teniendo hoy, en el sentido de es el mejor desempleo, mejor que Menem, mejor que Cristina, mejor que Néstor, mejor que Duhalde, mejor que el final de Alfonsín. Uno puede discutir un punto más, un punto menos, pero eso es un dato incontrastable. Y han mejorado todos los indicadores, que eso también es notable. Es decir, no es simplemente que la gente tiene trabajo. No, se nota la actividad interna. Es evidente que se reconfiguró el mercado local. Exactamente. Tenemos, desde Macri para acá, tenemos 1.200.000 puestos de trabajo, más o menos, más. Y eso no es casual. Y tenemos que tener en cuenta que en el medio hubo una pandemia que cayó 10 puntos del PBI. Y vos aclarás en la nota que, contrariamente a lo que se piensa, no se trata de trabajo basura, sino que puede no estar registrado, pero no es un trabajo de menor valor económico. No, hay de todo ahí. En ese 1.200.000 hay de todo. Pero para empezar, tenemos 300.000 asalariados registrados privados. Es decir, un cuarto son certificados de calidad. Y después hay otra parte que son informales, que tienen ingresos que no son despreciables, no son extraordinarios, algunos sí son extraordinarios, y muchos vinculados en el sector del software y demás, y otros son parecidos a los conveniados, no son tan distintos a los conveniados. Y hay algunos que sí son muy precarios, pero ese panorama lo que significa también es que no es verdad esta cuestión de que el crecimiento se lo quedaron 4 vivos. Porque obviamente una parte importante del crecimiento se le quedaron 4 vivos. Porque así es el capitalismo. El crecimiento tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, que cuando se crece la masa de trabajadores, y que se crece la masa de riqueza o de PBI o de producción por trabajador. Y entonces uno puede, la producción se puede repartir porque se aumentaron las cantidades de trabajadores y también porque cada trabajador lleva un pedacito más de su propia productividad. ¿Puedo añadir algo, Gauchito? Sí. Es que esto también se puede discutir en la Argentina porque, guste o no, aunque está de moda quejarse, la Argentina es un gran país que tiene censos y estadísticas.
En realidad, el trabajador en negro es común en toda América Latina. Un indicador de empleo como el de Argentina no es previsible en distintas naciones de Centroamérica y de distintos estados. ¿Qué es lo que pasa? En la Argentina se mide al punto de considerar quién está registrado y quién no. Es decir, son elementos de censo, son elementos de control que tiene la nación argentina porque así se ha desarrollado. En otro momento, tener un empleo en blanco era, por supuesto, mucho más habitual que ahora, se ha perdido mucho en ese sentido, pero al incluir en el 40% de pobreza a la totalidad de trabajadores no registrados, se está cometiendo un error estadístico. Sí, no solamente eso, cuando hay otras cuestiones, cuando miramos la pobreza y ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando son los no registrados, cuando comparamos con otros países, que es que la vara con la que se mide en otros países es muy distinta. Entonces, uno va a ver que tenemos la misma pobreza que, por decir algún, pues Perú, pero en realidad ellos miden como si el peruano comiera la mitad de cantidad de kilos de comida que nosotros. Entonces, cuando uno va a hacer la cuenta, en realidad no es que tenemos la misma pobreza, es que tenemos la mitad. Te digo, mira, para ser sincero y poner todas las cartas sobre la mesa, cuando estamos investigando siempre sobre el tema internacional, la Franja de Gaza tiene un 36% de pobreza. Que alguien me diga que en Argentina se vive peor que en la Franja de Gaza. Claro. Sí, por eso, es exactamente así. Uno va a ver y eso cambia. La forma de medirlo cambia de país a país y muchas veces tienen cuestiones estadísticas, cuestiones de cómo se mide el tipo de cambio y demás. La realidad es que, digamos, así como tiene estos activos el gobierno de Alberto, como por ejemplo el trabajo, en la cuestión distributiva se ha quedado un poco atrás, sobre todo en la parte de los ingresos privados. ¿Qué quiero decir con esto? La participación del trabajador en el ingreso total de la economía ha caído y eso tiene que ver con que la economía creció, pero el salario se mantuvo estable. Bajó un poquito, pero un poquito. Sin embargo, en términos de la progresividad en otros ingresos, por ejemplo los ingresos fiscales, los gastos fiscales, no fue regresivo. El gobierno de Alberto Fernández aumentó los bienes personales, aumentó ganancias en las empresas más grandes y en términos de gasto reforzó sobre todo el gasto en niñez a través de la UH, los bonos y la tarjeta alimentar, que permitieron ahí en donde es en la niñez, que significa también los chicos y sus padres, trabajadores informales, que tienen un determinado ingreso. Y lo mismo sucede con los planes sociales. Si bien algunos pueden argumentar que hubo de más, o que, no sé, algunos siempre aparecen los contadores de miseria, pero lo cierto es que el desarrollo de los planes sociales, de las cooperativas de trabajo y demás, fue bastante importante. Con lo cual, el Estado un poco compensó ese aspecto distributivo regresivo que tiene que ver con la inflación elevada y, por lo tanto, el impacto que tiene el poder empresario en la distribución del ingreso. Sí, las paritarias juegan un rol también. Quiero hacer una puntualización sobre lo que estamos charlando, porque tal vez no se comprenda el porqué. El tema del diagnóstico, desde el 55 lo sabemos, el plan Previs retorno al coloniaje, es importante porque si los liberales, como se los llame, difunden y actúan la idea de que esto es una catástrofe, que este es el peor gobierno de la historia y que la economía está en crisis, tienen que aplicar medidas drásticas, justifican sus medidas drásticas, que es lo que hicieron en el 55, cuando no era verdad, y ahora tampoco es verdad. Una cosa es que tengamos una economía con problemas y con alta inflación, que sí existe,
y otra cosa es decir, necesitamos un ajuste integral porque no hay un mango y porque en la República Argentina la economía está en caída. Ojo que el tema es la fundamentación de las medidas que vienen. Para eso necesitan decir que el gobierno previo fue una catástrofe. Sí, y no solamente eso, porque de ahora el peronismo va a entrar en una instancia... Porque no es una cuestión de qué bueno tal, qué bueno, salís a defender a tal o a cual. En realidad no conozco a ninguno de los protagonistas. No me importa el destino personal de los protagonistas. Ahora, a mí no me van a correr con que como es una catástrofe, la Argentina tiene que hacer un ajuste fenomenal que va a recortar los ingresos de todos. Y agregaría, digamos, ahora el peronismo va a entrar en una etapa de discusiones. Esas discusiones pueden ser discusiones personales o pueden ser discusiones, no digo programáticas, pero por lo menos con sobre algunos lineamientos. Ojalá sea sobre algunos lineamientos y ojalá logre tener un diagnóstico correcto de las cosas, porque las discusiones que ha tenido en estos 4 años no han tenido lineamientos claros sobre las cosas, no han tenido un diagnóstico claro, y eso llevó a perder una gran oportunidad. Porque todos sabíamos que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser un gobierno de transición, ¿no? Que iba a ser un gobierno que iba a tratar de encauzar un poco las cosas y que iba a ser el interregno hacia algún liderazgo futuro o alguna reposición de algún liderazgo pasado que se actualiza, no importa. La cuestión es que ese periodo no se usó para decir, bueno, hagamos el diagnóstico de qué está haciéndose bien y qué está haciéndose mal, defendamos la estrategia que se tomó en 2019 para sacar a Macri, y después cuando lleguemos a 2023 demos la discusión que tenemos que dar sobre las cosas que faltan y cómo hacerlas. Bueno, eso no se hizo. Gauchito. Lo que se hizo es un proceso de defenestración política que lastimó al gobierno, pero lastimó al frente y lastimó a la representatividad política del peronismo ante la sociedad. Le dio a la derecha, porque al fin y al cabo estábamos todos diciendo que el crecimiento era un rebote, que si crecíamos y había industrialización, pero había inflación y el salario no alcanzaba, entonces no servía para nada, que si el salario había paritarias, entonces si no había suma fija no servía para nada. Entonces, nunca vimos tantos medios liberales preocupados sensiblemente por la pobreza, con un nivel de hipocresía asombroso. Y a su vez se generó un diagnóstico que es triple, que es: con el Fondo Monetario no se puede ganar adentro, con con la inflación que tenemos no se puede ganar, que además es muy gracioso porque es una inflación que va cambiando, ¿no? Era con 40% no se puede ganar, después con 70%, después con 140%, con 40% de pobres no se puede ganar, y la otra que me divierte más es con tanto porcentaje de brecha cambiaria no se puede ganar, que esa es la más extraña, ¿no? Que te decían, no, con 80% de brecha cambiaria, o sea, el dólar paralelo respecto del oficial no se puede ganar, y después terminamos en las elecciones sacando 45 puntos con una brecha cambiaria del 200%. Bueno, la verdad que se podía ganar, lo único que había que ponerle era ganas y tener un diagnóstico adecuado de cuáles son las cosas que teníamos que cambiar de cara al futuro proceso. Bueno. Nos queda, Gauchito, todo el porvenir. Te pido que te quedes después de la tanda, ¿puede ser? Dale. Así te pregunto, en base a lo que viene anunciando Milei, ¿qué se puede esperar sobre el futuro inmediato? Seguimos en esta polémica abierta con distintas miradas, bien distintas, la que nos traducía Mario hace una horita atrás, también la que está presentando el Gauchito por estos momentos, antes a fondo con la política internacional, todo en La Señal, y se viene una semana, les digo, informativamente tremenda. Gauchito Gil, con lo que has escuchado, con lo que se sabe, ¿qué es lo que se puede esperar de un eventual gobierno de Javier Milei? Mira, yo creo que hay que distinguir entre
las promesas que él hizo al electorado y las promesas que de alguna manera estaban implícitas al sector privado, que no eran tan claras, pero que ahora sí son explícitas. Las promesas que le hizo el electorado, particularmente la dolarización, yo creo que está cada vez más lejos de ser, de realizarse. El hecho de que haya venido Caputo a colonizar el Ministerio de Economía y el Banco Central, aparentemente actualmente, da la sensación de que no va a ser un proceso de dolarización, sino que va a ser un proceso de endeudamiento externo, tal como el que fue el de Macri. De acuerdo. Pero por otro lado, del otro lado, Milei sí prometió un montón de cosas que tienen que ver con sacar todos los subsidios, hacer un ajuste fiscal tremendo y sobre todo entregar activos a las empresas privadas. Yo te decía la última vez que nos encontramos, una de las últimas veces que hablábamos, que la burguesía nacional un poco se babeaba con las privatizaciones. Que de alguna manera toda esa burguesía que vivió los 90 y que se enriqueció, después se fundió, pero primero se enriqueció con el proceso de privatizaciones y pudo hacer enormes negocios, ahora está también esperando ese mismo proceso. Estamos hablando de Tecpetrol con YPF, estamos hablando de Slim con ARSAT, y tal vez pensemos que pueden ser otras telco más locales que también tengan el ojo ahí. A varias, por ejemplo, a varias de las privatizadas encima, que se descapitalizó la nación argentina, hubo que meterle subsidios para que pudieran funcionar. Sí, por supuesto, porque sí. Yo escribí algo que era como una especie de poema, que estoy cansado de ver hombres de negocios babearse por privatizaciones que después no pueden manejar si no tienen subsidios. Porque al final, digamos, si yo te la privatizo y vos sos rentable y te la manejas bien, perfecto, pero si yo tengo que andar subsidiando todo el tiempo, prefiero quedármela. Esa parte yo creo que es una gran promesa, creo que es difícil para concretarse porque tanto el Fondo de Garantía y Sustentabilidad como el YPF están blindadas por la mayoría especial que requiere el Congreso para deshacerse de las acciones. Otras empresas no tienen ese blindaje. Pienso en aerolíneas, pienso en ARSAT y demás. Algunas de esas pueden ser comercializables, otras no. Hay muchas que no tienen mucho valor comercial porque su manejo es complejo. Pienso en aerolíneas, es muy difícil gestionar una aerolínea de bandera nacional, con lo cual muy probablemente nadie quiera venir a poner plata, por lo menos lo que vale. Por ahí si la venden muy barata puede ser, pero si la venden muy barata van a conseguir poca plata. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Lo que pienso yo que va a pasar es que le van a entregar a los del sector privado la gestión de las empresas públicas. Tal vez es una concesión, tal vez es como está pasando hoy con YPF, que se la entregaron directamente la gestión a alguien que maneja una petrolera privada, Tecpetrol. ¿Y eso qué significa? Que va a gestionar la competencia. Es decir, la propia Tecpetrol gestiona la competencia de YPF y por lo tanto se queda con los mejores negocios, Tecpetrol. YPF se queda con lo que ya había, no tiene un despliegue como el que venía teniendo. La exploración, seguramente, la exploración, que es una inversión del negocio. Es el primer paso de los 4 pasos petroleros. Exacto. Y además con los pozos que ya tenía probablemente y no le den nuevos territorios. Bueno, puede pasar eso. Y la otra cosa que yo veo que es muy probable es que este auge en los valores en la bolsa y en Wall Street, la caída del riesgo país, el aumento de los ADRs allá, en Nueva York, permitan
que las empresas estatales, particularmente YPF, salgan a tomar un montón de deuda externa en sus cabezas y no en la cabeza del Estado Nacional, y eso genere una complejidad para la trayectoria de la empresa, o sea, un fardo que no se pueda levantar, pero además una complejidad de endeudamiento adicional al que pueden llegar a tomar el propio gobierno, que comprometa el beneficio futuro de los argentinos de la exploración y de la exportación de petróleo, porque al fin y al cabo lo que va a pasar es que después lo que vamos a sacar de petróleo lo vamos a tener que destinar a pagar la deuda que tomaron ellos. ¿Y qué sucede, claro? ¿Y qué sucede con la obra pública? ¿Y qué sucede con el ingreso promedio de los argentinos? La actividad interna del mercado local. Bueno, la obra pública la va a parar absolutamente. Él cree en el sistema de iniciativa privada. La iniciativa privada significa que los privados se financien su propia obra pública. Es un absoluto delirio que no va a funcionar, porque además Macri lo quiso hacer y no funcionó. Y para que sepas, digamos, no funcionó porque los privados no trajeron la plata. No es que no funcionó porque el Estado incumple y qué sé yo, porque los privados tenían que traer el financiamiento y no pudieron traerlo. Con lo cual es muy poco probable que alguien haga una obra ni pública ni privada cuando se corte la obra pública. La Cámara de Construcción Privada, la Cámara de Construcción, debe estar que trina con esto, porque ellos no quieren un sistema tipo PPP, ellos están conformes con un sistema de obra pública, porque lo que les permite es que les pagan cuando hacen la obra. Y listo, y se sacan el problema de encima. Es mucho más fácil y mucho más práctico. Los discursos de Wagner y de tantos en la Cámara de la Construcción con Cristina al lado, felicitando al Estado Nacional por el impulso de la obra pública. Una locura cortar con ese proceso. Exactamente. Y este gobierno venía a hacer mucha obra pública. Tal vez no es el... yo escuché a Alberto decir que es el que más obras públicas tenía haciéndose. No estoy muy seguro de eso, pero sí gastó un 2,2% del PBI en obra pública, cosa que en algún año, 2 o 3 años, superó en el primer gobierno de Cristina, con lo cual estamos hablando de un nivel de obra pública enorme para lo que es Argentina. Eso llevarlo a cero es una brutalidad, y va a impactar en 200.000, 250.000 puestos de trabajo de la construcción. Que además son compradores, consumidores, son personas que necesitan alimentarse y alimentar a su familia. Además estamos hablando de un tercio. Estamos hablando de un tercio de los empleados de la construcción. Es un montón lo que estamos hablando, no es que es un chiste. Y lo que está pasando es que esto ya pasó con Macri, pero pasó gradualmente. Lo que están haciendo es brutal. Y la otra pregunta que existe ahí es, la posición de Milei es no gastar nada, ¿no? Hasta llegó a poner en duda el aguinaldo. Entonces, la cuestión es, ¿el año que viene va a haber paritarias estatales, por ejemplo? Claro. ¿Va a haber aumentos de salario mínimo que impactan en los planes sociales? Jubilación. ¿Cómo se va a manejar la cuestión de los planes sociales, que son cerca de 1 millón, y que cobran la mitad del salario mínimo vital y móvil? Acá tenemos una serie de interrogantes que tendrían que dar una respuesta, pero que creo que va a ser el grueso del ajuste. Y el otro punto, no menor, es que la mayor parte del gasto del Estado y del ingreso de los ciudadanos es el sistema previsional. Jubilaciones, asignaciones. Esos están todos actualizados por una fórmula. Esa fórmula existía, la inventó Cristina, después la modificó Macri, después la modificó Alberto, y sigue existiendo. Como la inflación era muy alta, y la fórmula siempre viene atrás, venía dando bonos el gobierno de Alberto, tanto en la gestión Guzmán como en la gestión Massa. Venía dando bonos complementarios que hacían que por lo menos la mínima siguiera el ritmo de la inflación. ¿Eso va a existir o no va a existir? Pareciera que no. Y el segundo punto es, ¿va a sostener la fórmula de ajuste o no la va a sostener? Porque el otro gran problema que tiene la fórmula de ajuste es que vos podés hacer un ajuste fiscal
aumentando la inflación. Porque si aumentás la inflación, mientras se acelera la inflación, vos vas a tener el ajuste previsional del semestre anterior, con menos inflación. Con lo cual, una posibilidad para ajustar fiscalmente y que tiene un impacto significativo es agarrar y decir, bueno, la inflación que sea del 500, del 600%. En cierto modo entonces, no es lo que hizo Massa, para ser sincero, y poner todas las cartas sobre la mesa. En cierto modo es lo que hizo Massa, sí. En algún momento también lo hizo Guzmán, pero en algún semestre. Ahora, sí. Y también hay que decir, dentro de las aclaraciones generales, que se usa la palabra gasto y un montón de cosas. Ahora, la carga impositiva es de una sociedad productiva que paga sus impuestos y los paga de muy variada manera. El Estado tiene el derecho de recaudar esos impuestos y la obligación de volver a ponerlos en circulación, en obra pública o en beneficios o lo que necesite la sociedad para mantener la actividad interna. Es una locura seguir planteando que todo es gasto y que no genera beneficios, porque en realidad la obligación del Estado es tomar esos recursos que genera la sociedad y volver a volcarlos. Y la propaganda habitual en los medios y en las dirigencias políticas liberales es que todo eso es gasto y que no se puede llevar adelante. Yo te voy a decir algo, es medio filosófico esto, pero Milei no cree en lo que vos estás diciendo. Milei cree que todos somos individuos libres, que nacemos libres y que elegimos vincularnos entre nosotros por razones económicas, por beneficio mutuo. Entonces, vos de alguna manera es como que elegiste a tu padre para que te tuviera una relación con vos, y ese padre también tiene una relación económica con vos, y vos le retribuís después manteniéndolo en la vejez y demás. Entonces, lo que vos decís es, el Estado tiene derecho a recaudar. Para Milei no tiene derecho a recaudar el Estado, porque el Estado lo que hace es sacarte sin tu consentimiento, sin tu relación voluntaria de beneficio económico, la plata. Es un atraso muy fuerte hacia el feudalismo, es un atraso muy fuerte de las naciones modernas, el planteo. Yo te digo una cosa, el ser humano creo que es el único animal de la Tierra que su pleno desarrollo cerebral tarda 25 años fuera de el útero, el huevo, digamos, después de su nacimiento propiamente dicho. Claro, no eso es porque ya desde antes que fuéramos seres humanos, desde que éramos casi monos, había una relación con la sociedad. Uno no nacía como individuo libre y contractualizada. Uno nacía dentro de una sociedad que lo criaba hasta los 25 años. Entonces es imposible competir en la naturaleza. Uno nace como una sociedad, como parte de una sociedad. Por eso existen los estados, los impuestos y los gastos de esos estados. Porque existe una comunidad, y esa comunidad necesita realizarse a sí misma. Bueno, eso no lo entiende Milei y no lo comparte Milei. Ni mucha gente. No digo que esa sea la misma postura que Milei, de que Macri o de Caputo, aunque no creo que sean excesivamente distintas, pero él tiene una concepción que es esa. Por eso también quiere dolarizar, para sacarnos la moneda con la cual, según él, falsificamos, digamos, es como cobrar otro impuesto estatal a través de la obligación compulsiva de usar una determinada moneda. Tenemos que entender cómo piensa, porque lo que se viene ahora es un problema político, que es que el establishment quiere los negocios que hace con Milei, no quiere las ideas que tiene Milei. Milei quiere aplicar sus ideas, pero no las puede hacer exactamente ahora. Macri quiere colonizarle el gabinete a Milei y desplazarlo y tener una relación directa con el establishment y hacer un gobierno más pro-establishment y no ideológico, puramente ideológico en el sentido de las ideas de Milei. Y esa tensión sobrevuela que el que al final tiene la lapicera es el presidente, o sea, Milei. Bueno, eso es lo que vamos a ver los próximos meses. Y la
y el recrudecimiento de la crisis económica que va a existir por los efectos del ajuste, por los efectos de la aceleración de la inflación y por los efectos del endeudamiento externo, que intuyo que Caputo va a querer conseguir, van a implicar una crisis política alrededor de ese triángulo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿el peronismo va a estar a la altura de las circunstancias en ese momento para tomar alguna decisión? Y me refiero con tomar una decisión es decidir cómo ser oposición, decidir qué estrategia tener, decidir cómo plantearse de cara a el 2025, de cómo defender los derechos. Bueno, yo hoy veo el peronismo absolutamente desperdigado, peleado, escondido, desaparecido, y eso a mí me genera mucha preocupación, porque si el gobierno tiene que problemas, tener un lugar, un desde dónde ejercer la resistencia. Y además, si el gobierno entra en un estado de crisis, y el peronismo también está en un estado de crisis, corremos un riesgo de que no haya nadie que conduzca ni la rebeldía, ni el gobierno, ni quienes están a favor ni quienes están en contra, y eso es un peligro grande para la política argentina, como no vimos desde el 2001-2002. Sí. Gauchito Gil, un placer realmente, una gran charla. Te felicito por el artículo, por lo que acabas de decir. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo.